La Asociación de Magistrados se declaró en conflicto, como les decíamos, por lo que entienden como insuficiencia presupuestal en las asignaciones previstas para el Poder Judicial. Hay algunos datos que se han manejado en estas horas. Por ejemplo, la Suprema Corte había solicitado unos 44 millones de dólares para el 2026. El Poder Ejecutivo asignó 3, o sea, menos de un 7% de lo solicitado. Y un sistema que se denuncia hace mucho tiempo como anémico padece ahora de estas restricciones adicionales que comprometen la propia independencia entre poderes y hasta la necesaria fortaleza de la justicia en un país democrático. ¿Para qué se solicita este refuerzo? ¿Cuáles son las áreas más afectadas? Lo hablamos a partir de este momento con la presidenta de la Asociación de Magistrados, la doctora María Elena Maynar. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad que nos dan. Bien, Bien, acá bueno. estamos, peleando. peleando. Ahora, estamos peleando, ¿no? Dice usted. Sí, En una batalla larguísima, ¿no? Porque esto no es de ahora. Sí. No, que el Poder Judicial no tiene un presupuesto acorde a lo que necesita hace más de 3 décadas, ¿no? Seguimos hoy en el siglo XXI, año 2025, seguimos batallando con un presupuesto del siglo pasado, ¿no? Uh-huh. Y sabemos que todo se ha complicado mucho más, hay mucha más violencia, hay muchos más casos que se judicializan día a día y seguimos con los mismos rubros asignados que hace 30 años atrás. Claro, y cuando ustedes consideran esto, digamos, como desde lo corporativo, desde lo gremial, ¿cuál es la respuesta que les surge? Porque son 30 años manteniendo un presupuesto, más allá de algunas ligeras modificaciones. ¿Cuáles son las razones aquí? ¿Hay falta de voluntad política? ¿Qué hay, doctora? Y no sé, la verdad que no lo sé. Directamente nadie nos da una explicación. Es increíble que un poder del Estado esté pidiendo todo el tiempo un presupuesto digno, ¿no? Para poder trabajar dignamente, para que las personas que acceden al servicio lo hagan en tiempo y forma, ¿verdad? Vemos día a día que cada vez los casos aumentan, las demoras son mayores. Escuchamos día a día también gente que dice, bueno, sí, me citaron en el juzgado a la 1 de la tarde, son las 5 de la tarde, y todavía estoy acá sentado. Sí, es que humanamente se está haciendo lo que se puede, pero el incremento de los casos, sobre todo en determinadas materias, como hemos venido hablando ya hace días, en materia de violencia de género, en materia de violencia doméstica, se han incrementado más de un 30%, ¿verdad? Y los rubros y el personal, las personas que están asignadas a esa tarea siguen siendo exactamente las mismas, ¿no? Y bueno, ese es uno de los grandes reclamos que tenía el presupuesto que remitió a la Corte, ¿no? Eso quería preguntarle, doctora, con respecto al acceso al servicio, ¿no? Usted marcaba que los juzgados de violencia de género y doméstica son los que están con más demoras, y esa cifra que maneja usted, pero también en las otras áreas cómo se está desarrollando la tarea. Y sobre todo también esas áreas tan delicadas, ¿no? Todo lo que es género y violencia doméstica que siempre urge tanto la atención allí. Bueno, en primer lugar hay que decir que tenemos una ley de violencia de género, la 19.580, que si bien se sancionó, la ley está vigente, no se proporcionaron los medios para trabajar con ella, porque los juzgados de violencia de género no se han creado solo 8 juzgados en todo el país, cuando la ley dispone la creación de esos juzgados para que entiendan en todos los temas relativos a una familia. Acá en Montevideo, por ejemplo, no tenemos juzgados de violencia de género, tenemos de familia especializada, que entienden en las urgencias relativas a la familia. ¿Qué quiere decir? Casos de violencia doméstica, casos de violencia de género, niños en situación de riesgo, de vulnerabilidad, y acumulan todas esas materias, pero una vez que terminan con la urgencia, esos temas pasan a su vez al juzgado de familia común, que no es lo que prevé la ley. No están asignados los rubros, es más, se pidieron en el proyecto de presupuesto que remite la Suprema Corte de Justicia, el Poder Ejecutivo, solicita la creación de 24 juzgados de de violencia de género, de los cuales en realidad se prevé la creación de 2 juzgados nada más a partir del 1 de enero de 2027. 24 juzgados que iban a ser 18 para el interior, que el interior está sobrecargado de trabajo porque no solo tiene esa materia, sino que también se acumula con lo penal. Y bueno, y para Montevideo la creación por lo menos de 6 juzgados era lo que estaba previsto en el presupuesto de la Corte, y bueno, de eso poco fue previsto. Ese es uno de los grandes reclamos que tenemos en materia de presupuesto. Claro. Pero no por los, o sea,
sí para mejorar las condiciones laborales de los jueces, que hoy por hoy están saturados, pero también para las personas que acceden a ese servicio, que son las personas más vulnerables, ¿no? Las que tienen más problemas y que necesitan una solución ya. Y no una solución demorada y improvisada a veces, porque a veces los jueces que trabajan en estas materias ni siquiera tienen elementos suficientes para poder tomar una resolución adecuada a la situación. Se manejan con simples declaraciones de las partes y ahí el juez tiene que sopesar y ver quién tiene razón, quién no, disponer medidas en el aire, porque muchas veces, la mayoría de las veces se llega a la audiencia de precepto que se establece a las 72 horas sin tener siquiera un informe de riesgo, porque no dan los tiempos. Porque los técnicos que hacen los informes de riesgo, acá en Montevideo, por ejemplo, hacen 6 informes por día. Claro. Un juez de familia de violencia doméstica recibe entre 50 y 60 llamadas por día de la policía cuando está de turno y tiene que resolver cuáles casos son urgentes para traerlos al turno, porque es imposible hacer 50 audiencias en un día. Y lo mismo sucede con la gente que tiene que hacer los informes de riesgo. Se están haciendo acá en Montevideo 6 por día, porque implica citar a la gente, interrogarla, ver los antecedentes, bueno, un montón de elaboraciones que tiene que hacer el técnico para emitir finalmente un informe de riesgo. Sí, Entonces a eso voy, a que trabajamos a ciegas, sí, prácticamente, porque los tiempos no dan y bueno, y los casos aumentan día a día, ¿no? Sí, trabajamos a ciegas, acaba de decir usted, sí, o sea que sí. En principio uno podría asumir que toda esta circunstancia puede llevar a actos de injusticia o de indefensión. Sí, obviamente que sí, porque usted lo único que tiene cuando inicia cuando lo llama la policía es la comunicación que le hace el policía, que a su vez la víctima le relató, de los hechos que le relató a la víctima. Eso a su vez se lo transmite el policía al juez, y el juez tiene que decantar qué información es la que necesita, cuál es la información que le interesa, y en base a esa información tomar una resolución primaria, una medida de no acercamiento, de prohibición de comunicación, establecer un radio y demás, y convocar ya audiencia en un plazo de 3 días, 72 horas, en la cual debería tener un informe por lo menos de riesgo sobre la mesa que le dijera, bueno, esta situación presenta un riesgo bajo de reincidencia, un riesgo medio o un riesgo alto. No está el informe. Entonces es así que se toman las resoluciones, ¿sí? Que por suerte se toman bastante bien porque los jueces empezamos desde jueces de paz y venimos haciendo toda una carrera y escuchando a la gente y bueno, y más o menos la vamos llevando. Pero esa suerte y verdad, o sea, es a ojo, dijera un ministro del tribunal, que siempre repetimos eso, a ojo de buen cubero, que se toman prácticamente las resoluciones, ¿no? En situaciones tan delicadas como son las de violencia de género y las de violencia doméstica, con la vulnerabilidad que presenta ese tipo de público, ¿no? Claro. Así es como trabajamos. Sí. Entre un número óptimo de recursos humanos y el posible, ¿cuál es la diferencia, doctora? Porque obviamente en este pedido presupuestal lo que se entendía como muy importante es incorporar a nuevos magistrados, también la Defensoría Pública, aquí mismo en el informativo hemos tenido referencia de eso, la Defensoría Pública necesita de más gente, y lo que usted decía, muchas veces hay necesidad de equipos técnicos que ayuden y que contribuyan a la acción del juez. ¿Cuánta gente falta? Y falta mucha, porque ¿qué pasa? Incluso hubo un informe que lo dio la Dirección General de los Servicios Administrativos, que planteaba que existen vacantes actualmente yo me acuerdo, ahora no lo tengo acá frente a mí, lo tengo en la oficina, pero faltan, por ejemplo, psicólogos, psiquiatras, demás. Hay vacantes, pero nadie se postula. ¿Por qué? Porque primero que los sueldos en el Poder Judicial no son nada llamativos. O sea, una persona que tiene una especialidad, pasa con todos los técnicos, los informáticos, van a buscar otras oportunidades fuera, porque la remuneración y la exigencia que tiene este trabajo no compensa, ¿sí? Entonces, salvo que usted sea vocacional, como realmente somos los jueces que somos sumamente vocacionales, es difícil quedarse, yo entiendo. Entonces, hay de repente llamados, hay vacantes previstas, pero no hay gente que se presente, que se postule a esos cargos. Y es otra gran verdad que acaba usted de decir, que el juez solo no hace nada. El juez necesita tener un equipo, necesita tener su actuario, sus funcionarios, psicólogos, psiquiatras, en estas materias estoy hablando sobre todo, asistentes sociales, necesita tener todo un equipo de trabajo para poder decidir que esa es la función del juez. Y bueno, sí, hay carencias, y muchas. Claro. Unas son porque, ya le digo, los sueldos no son llamativos, yo no sé, pero creo que, por ejemplo, un psiquiatra está ganando en el Poder Judicial unos 90.000 pesos. Que ese dinero en mutualistas, 2 o 3 trabajos, lo recompensa
grandemente, o sea, no le conviene estar en el Poder Judicial. Y la gente no se presenta, es un hecho, porque el Poder Judicial no es su lugar que llame que llame a la gente, a los profesionales a trabajar, ¿no? Sí, claro, y lo que está de fondo es el acceso al servicio por parte de la población, Exacto, además, ¿no? Exacto. Claro, doctora, en principio estaba fijada la asamblea para el 15 de noviembre y allí, iban a definir el tema de medidas y cómo sigue todo esto, pero ¿qué expectativas manejan por estas horas? Bueno, hemos sido recibidos el viernes pasado, el 31, el mismo día de la asamblea, de la primera asamblea que tuvimos, fuimos recibidos por la Comisión de Presupuesto del Senado. Y en realidad sí se nos escucha, pero no tenemos muchas expectativas, honestamente, porque no se nos dice nada, nadie nos dice nada, o sea, simplemente vamos, planteamos, y y estamos a la espera de que haya una mejora presupuestal, ¿no? Que lo único que hemos obtenido hasta ahora son esos 2 juzgados de violencia de género, como les decía, y la modificación del artículo 1, o sea, se hizo lugar a una modificación que está establecida en el artículo 1 del proyecto de presupuesto, que refiere al tema de autorizar a que el Poder Judicial transponga rubros en caso de que haya excedentes o sobrantes del dinero asignado a lo que estime que corresponde, que es una cuestión lógica. Si sobraba dinero por determinado rubro, ese dinero iba a rentas generales. Bueno, no, el Poder Judicial tiene que poder administrarlo e invertirlo en donde considere adecuado. Eso fue lo único que hemos obtenido hasta ahora. Hay muchos planteos a nivel del tema del presupuesto que eleva la Corte. Hay planteos en el tema de seguridad de las sedes, que se plantea incluso por parte del proyecto, en el proyecto se plantea una solución como para destinar determinados rubros al tema seguridad. El tema, que es un tema viejo, un viejo planteo que tenemos los jueces de una equiparación salarial que se debe, un complemento del 6%, que lo estamos reclamando hace mucho tiempo, el salario vacacional, la actualización de las partidas de perfeccionamiento académico, o sea, estamos recibiendo una partida de perfeccionamiento académico que no se actualiza desde el año 2014, que es una risa, porque con los costos que tienen los cursos, la capacitación, los libros, los accesos, supera, yo creo que debe estar en 5.000 pesos hoy por hoy esa partida, que es irrisoria, claro. Honestamente es irrisoria. Bien, doctora, si le parece vamos a seguir hablando de estos temas más adelante, porque además ustedes lo que están planteando son cuestiones que comprometen hasta, como lo mencionó usted, el propio sistema democrático, en la medida en que no tengamos un sistema de justicia fuerte, se compromete la democracia en su conjunto, ¿no? Así que si le parece vamos a seguir hablando más adelante de esto. Ha sido muy amable. Bueno. Cómo no, a las órdenes y muchas gracias por la oportunidad. Que pasen bien. Que pase usted muy bien.